vamos a ver. Cuando visteis esto de introducción a la oratoria digital, ¿os imaginabais que tenía que ver con hablar en público a través de una pantalla o no? Voy a intentar hacer preguntas siempre, salvo cuando os presentéis, voy a intentar hacer preguntas siempre cerradas. Las preguntas cerradas son las que tienen una respuesta a elegir entre dos nada más, ¿no? Fernando, nada de levantar la mano, que estás habilitado, habla. Ah, vale, no, yo lo decía por llevar un orden, vale. yo me imaginaba lo de oratoria digital, sinceramente me imaginaba no un tanto como publicar, pero sí como referirnos hacia el cliente, a lo mejor a nivel digital, ¿no? Es decir, cómo hablar con ellos. Ah, pero cómo hablar a través de una pantalla, ¿no? Sí. Pero a ver, tú imagínate que haces un Skype con tu madre, que no sé si estás con ella o no, haces un Skype con ella, tú ya estás practicando la oratoria digital. Me refiero, no es solamente para un contexto profesional. Tú siempre que te comuniques con una persona a través de una pantalla, lo que estás llevando a cabo es oratoria digital. Sí, correcto. Lo de lo digital siempre, evidentemente, que os voy a decir a vosotros, que sois más tecnológicos aún que yo, ¿no? Pero lo cierto es que cuando empiezas a hablar de la oratoria digital, la gente no sabe a qué me refiero y lo que estamos hablando es hablar en público a través de una pantalla. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas en público solo con una persona, las personas se creen que eso ya no es hablar, ¿no? O que tiene que haber una multitud o muchos asistentes para que hables en público, y desde el momento que hay más de dos personas estás hablando en público, siempre cuando hacemos reuniones o cuando hacemos otro tipo de opciones, ¿no? Me gustaría, si nos importa, y aquí sí, si queréis levantar la mano para llevar un orden, me gustaría que cada uno de vosotros, que sois 14, 15, entonces, a ver, me falta habilitar a una persona que acaba de entrar, voy a apartar esto para habilitarla. Sí que me gustaría, pues nada, que me digáis algo breve de vosotros, algo, lo que vosotros veáis, una pista. El nombre es un dato que deberíais dar siempre. Y cuando digo nombre, me imagino que de temas de marca personal ya habréis hablado, pero cuando digo nombre siempre me refiero a la marca personal. Es decir, yo aquí estoy viendo que, salvo Carol Farías o Jennifer Souto, que están apareciendo con un nombre y un apellido, de Viviana, hay personas, o Silvia, hay personas que aparecen, Pablo, tú apareces con tus dos apellidos. Yo cuando hablo de marca personal siempre recomiendo a las personas que intenten ofrecer un nombre y un apellido. Y la razón es muy, muy sencilla, porque es más fácil de recordar. A la gente le preguntas quién es María del Mar Castro Maestre y nadie lo sabe. Sin embargo, dices quién es Mar Castro y soy yo. Y es mi nombre completo. Por eso es una de las recomendaciones que siempre doy, intentar simplificar, porque hay mucha gente que le gusta, que os gustan los dos nombres y los dos apellidos. El problema es que va a ser mucho más difícil de hacer visible y sobre todo recordable vuestra marca, ¿no? Pero eso ya cada uno decide. ¿Quién empieza a presentarse? Bueno, si queréis empiezo yo. Hola, soy... Es que no sabía que teníamos que hablar en el seminario porque, bueno, mejor. Reda, una cosa, el seminario tiene que terminar hoy, ¿vale? Sí. Sí, Reda, tiene que ser breve, te quiero. No me rollo, ¿no? Bueno, una presentación breve, sí. Bueno, soy Reda Bubir, soy de Italia, pero ahora estoy en Viena. Tengo un máster en Derecho y, bueno, me gustan estos argumentos y siempre informarme más y más sobre la tecnología y sobre todo la comunicación con la tecnología. Muy bien. ¿Tú estuviste en Lugo, Reda? Sí. Yo es que juraría que a ti te conocí también en agosto, ¿verdad que sí? Por eso. Pero dime algo más en la presentación, aunque sea algo muy breve, decir algo más. Aparte de Dabovir, no sé si lo pronuncie bien, pero algo más, me refiero profesionalmente. Vamos a marcarlo en un contexto profesional, ¿no? Con independencia de que alguno puede estar estudiando, puede estar trabajando, pero siempre vamos a intentar llevarlo a un contexto profesional. ¿Qué tipos de datos vamos a hablar en una presentación, por ejemplo? En una presentación que podamos hacer a través de una pantalla. ¿Qué tipos de...? ¿Qué datos? ¿Qué datos? ¿Qué datos seleccionas? Sí. ¿Para la presentación personal o en general? Generalmente yo me suelo enfocar en una profesional porque os vale para más. Vale. Personal, sabéis que Bueno, experiencia. Sobre todo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas o cuáles son tus habilidades? Yo tengo experiencia como emprendedor y como international broker de arte y metales preciosos. Pero bueno, eso fue en otra vida y bueno, ahora estoy buscando otras cosas. Pero con eso no me dices nada.
Una de las cosas que decís es precisión. Dices, ahora, en otra vida, por tanto, vale, si algo que haces ahora, eso le aporta valor a tu experiencia pasada, está bien que lo menciones, si no, no es necesario. Pero ahora estoy buscando otras cosas, no sé nada. Quiero Ahora, decir, no me has facilitado ahora ninguna profesora, información. ahora sí. Ahora lo que busco es enfocarme más y más sobre la emprendedoría y nada más. La emprendeduría en algún sector en concreto, aunque no lo tengas muy detallado, pero Turismo y tecnología. vale, ¿ves cómo ya vas avanzando más? Antes decías no sé en qué cosa, si me dices emprendeduría ya me lo imagino más que nada porque quien está organizando el seminario, pero ya vas a turismo y tecnología. Lo importante es que aprendamos a concretar, porque generalmente hablamos en abstracto y cuando hablamos en abstracto lo que estáis haciendo es permitir que los demás, es decir, que los receptores de vuestra información interpreten. Y muchas veces la interpretación es errónea. Por eso voy haciéndote preguntas para llevarte a donde yo quiero que vayas. Interesante. Me alegro, muchas gracias. Nada. Otro más. ¿Quién más? ¿Alguno más? Bueno, pretendo que os presentéis todos rápidamente. Vale, Hola. yo, mi nombre, no sé, Carol. Vale. Carol, venga. Yo soy Carol, yo soy brasileña, soy diseñadora de moda y entonces por ser diseñadora de moda soy un poco conocida en mi ciudad, en Brasil, y tengo mucha dificultad en hablar en público, en dar entrevistas o sea, cuando doy entrevistas a periódicos de prensa impresa, no pasa nada, pero cuando tiene alguien me grabando y tal, me pongo nerviosa para hablar en público. Y lo veo, o sea, eso de la oratoria digital como muy importante para mi trabajo, porque hoy los clientes quieren tener cada vez más contacto con los creadores, con las personas que hacen, o sea, que hacen las cosas. Quieren que esa persona hable con ellos. Y yo tengo dificultad de hacer eso. De poner mi cara, ¿sabes? O sea, en la pantalla y hablar con los clientes y tal. Pues, Carol, permíteme que te diga que lo estás haciendo estupendamente y estás hablando en público en este momento, ¿eh? Y además, no te veo, pero sí te estoy escuchando y valorando tu paralenguaje, es decir, la parte verbal de la comunicación no verbal lo estás haciendo muy bien. Y después, a ver, esto es lo que pasa, que podríamos organizar algo más largo y ya más concreto, porque aquí pretendo que os llevéis consejos para casa para que podáis aplicar, pero esto da para mucho más, ¿no? Mira, lo primero que tienes que hacer es controlar el pensamiento, porque tú dices que te da mucho miedo hablar en público, ¿no? El problema es que el miedo, yo tengo una teoría con el miedo, la teoría es que el miedo te controla a ti o tú controlas al miedo. Fijaros qué verbo estoy utilizando el verbo controlar. Cuando alguien os diga, te voy a ayudar a eliminar el miedo a hablar en público, yo no digo que no lo vaya a conseguir, pero lo que sí que os afirmo que va a ser casi imposible. ¿Por qué? Porque el miedo no se elimina, ni a hablar en público ni a otro tema, ¿no? El miedo se controla. Entonces, lo que tienes que hacer cuando te vengan estos pensamientos, que me van a hacer una entrevista que no me gusta, que yo me pongo muy nervioso, no, tienes que cambiar los pensamientos que tú a ti misma te diriges. Y tienes que decir, voy a hablar de mi diseño, voy a hablar de mi ropa, voy a hablar de mis materiales, de mis concepciones, voy a hablar de lo que sé. Por tanto, me voy a defender bien. No digo que comentéis, voy a arrasar, va a ser una entrevista fantástica, no, pero céntrate en lo que es cierto, en lo que es real, y lo que es real que vas a hablar de ti y de tu trabajo. Por tanto, no tienes que tener miedo. Y cuando el miedo venga, porque habrá momentos, sobre todo momentos anímicamente bajos, que te pille, y que además es un poco cabroncete, porque cuando estás anímicamente bajo es cuando entras saco a por ti, ¿no? A debilitarte más. Lo que tienes que decir es, fuera de ahí, que sé de lo que voy a hablar. A mí en este momento me dicen, Mar, tienes que dar una charla de protocolo oficial y me da algo, porque no tengo, aunque sea experta también en protocolo, no tengo, mi especialidad es en empresarial social, no lo oficial. Por tanto, el tener miedo cuando no sabes el tema es normal, pero cuando sabes el tema, conocimiento del tema. Y otro dato más que os contaré enseguida con una imagen, son dos poderosas herramientas para hablar en público con eficacia y con tranquilidad. Entonces, claro, a partir de ahora, controla tus pensamientos, ¿vale? Vale, intentaré. Venga, a ver, esto es un proceso, ¿eh? No se trata de que de repente ya, ¡buah! Pero sí que se puede conseguir. Yo tengo experiencia de mucha gente que ha pasado por mis manos y os aseguro que hablan en público todos, ¿eh? Otro más, por favor. Dale, Elio. Vale, voy.
No, ¿qué tal? Un placer. Nada, mi nombre es Elio Laureano, y pues me gusta mucho el tema de emprendimiento, y lo que quiero aprender en este curso es un poco disminuir las muletillas, ¿no? Que tengo al hablar en público, y también un poco aprender, ¿no? El tema de cómo hablar a través de webinar, ¿no? Que me interesa hacer uno. Ahora me encuentro en Dublín y mi reto es también hacerlo en inglés, ¿no? Ese es el reto que me he puesto ahora, ¿no? Nada más, nada. Bueno, muy bien, claro que sí, Elio. Hablas de las muletillas. Las muletillas, para las personas que no sepáis lo que pueden ser tanto palabras como sonidos que repetimos mucho a lo largo de una conversación. Una muletilla es claro, está claro, entonces, tanto sonidos como frases o expresiones cortas que se repiten mucho, ¿no? Lo bueno para controlar y ir poco a poco eliminando las muletillas, para empezar, es un proceso que te va a llevar tiempo. Me refiero a ello, no te marques de aquí a un mes, quiero no decir muletillas, porque sería irreal. Lo que tenemos que hacer siempre son objetivos medibles, realistas y alcanzables, siempre, eso es fundamental. Lo importante, eres consciente de que tú introduces muletillas en tus charlas, ¿vale? Escúchate, grábate con el teléfono, grábate en el ordenador. ¿Para qué? Para conocer cuáles son las muletillas y sobre todo para conocer en qué momento las sueles soltar, ¿no? Cuando estás nervioso, al principio de una charla, en el medio, cuando cambias el tema, cuando te hacen una pregunta incómoda. Lo ideal es que sepas reconocer cuáles son y qué es lo que las provoca. ¿Qué pasa? Que poco a poco, primero conocerlas. Tú, cuando acabes de decir una muletilla que reconoces que es de las que tú sueles practicar, dices, cachas, empieza otra muletilla. No, lo que quieres que decir, esta se me ha escapado, pero voy por la siguiente. Lo puedes sustituir por un silencio, por ejemplo. Cuando no sabes qué decir, que mucha gente utiliza las muletillas cuando no se sabe qué decir, silencio, porque los silencios son importantísimos a la hora de hablar en público. Por tanto, los sustituyes por un silencio, pero bueno, que no te flageles, que poco a poco tienes que ir reduciéndolas con calma, pero de forma constante. Ok, gracias, sí, eso es lo que voy a hacer. Luego, cuando tengo las muletillas a través de la pantalla, vuelta, no sé a dónde mirar, ¿no? Vuelta, es un poco me confundo más. Yo tenía mi estrategia cuando hablaba a través en un escenario, ¿no? Veía un punto así vacío, pero ahora me cuesta un poco porque tengo que mirar ahí a la pantalla, ¿no? Porque también hay participo en Zoom algunas clases que se dan acá en Dublín. Sí. Y me cuesta un poco, y también que el inglés no lo tengo no lo tengo muy bien, entonces también peor, es una mezcla, y primero empiezo disculpándome que no sé mucho inglés y luego les empiezo a hablar, ¿no? Es algo que... A ver, empezar una charla con una disculpa es uno de los errores que se cometen en la oratoria. Ni en oratoria digital ni en oratoria emocional, me refiero, en ningún plano físico. Cuando tú empiezas una charla diciendo perdón por el motivo que sea, por tu inglés, porque no pudiste preparar el tema, porque tu padre está ingresado, porque acabas de llegar de un viaje, me da igual. Las personas que te escuchan te dicen, madre mía, ¿a qué hemos venido? Es decir, estás ofreciendo una imagen que va a pesar sobre tu intervención real, por tanto no te disculpes. Si tú empiezas a hablar y notas que tu inglés pues que te sale un poco más pastoso, bueno, estoy mejorando mi inglés, como se dan cuenta, es mejorable y estoy en ello. Y ya está. No, Mar, te digo en qué contexto lo hago más o menos. Por ejemplo, hoy tuve una clase por Zoom, era de cómo lidiar en tiempos del COVID-19. Entonces, son 20 personas y los separan en grupos de 4, ¿no? Y una persona así como tú, que es el líder, ¿no? Entra a los grupos. Entonces, cuando empieza a hablar con 3 personas que tienen otras empresas, pues ese es el problema, ¿no? Primero empieza a disculparme, ¿no? En los trabajos grupales, ¿no? Porque no habla, pero no prepara una charla y disculpándome, sí, pero sí en los trabajos grupales, Mar, sí, te escucho. Pues, vale, bien, pero que lo sepas distinguir muy bien de cuando tú estás moderando una charla, cuando estás ofreciendo una charla a una participación en el trabajo grupal. Me refiero a que sepas muy bien detectar el escenario y cuándo debes hacerlo, cuándo no, porque el problema es que lo vamos interiorizando, lo vamos naturalizando y después nos sale de forma espontánea. Ok, perfecto, gracias. Vale, nada. Vamos, que aún me queda mucho que contaros, así es que voy a aprovechar, os voy dando ya consejos, ¿no? Sobre lo que me vais contando, por eso también quiero conoceros. ¿Quién es el siguiente? Hola. Hola. Soy Viviana, soy de Brasil, soy amiga de Carol y yo estoy en un máster en educación y tengo idea de seguir en un proyecto personal como una emprendedora de educación online. Pero para hablar en un vídeo me pone muy nerviosa, como un poco Carol ha hablado, como ya trabajé como profesora, para hablar con público que estoy a ver, esto es más confortable para mí.
pero cuando hay un vídeo y que voy a mirar y escuchar mi voz, que cuando escucho en un vídeo o en una grabación es distinta, la forma como escucho a mí misma. Entonces me da un poco nervioso, es como, ¿qué está hablando? ¿Quién es esta persona? Entonces, cuando lo subí de esta charla, pensé, vale, voy a buscar unas dicas, algo para ayudarme. Claro que sí. Mira, Astrid, primero que sonríes mucho, fijaros, no la estamos viendo, pero estamos viendo cómo practica la sonrisa a través de la voz. Eso se dice la sonrisa telefónica, ¿no? Porque es la sonrisa que no ves, pero la estás sintiendo, eres consciente, lo cual ya te ayuda mucho a relajar los nervios, ¿no? Y hacerte también más cercana y más accesible. Y después estás diciendo algo muy importante que la tecnología ha venido a en parte a paliar, ¿no? Hace muchos años, cuando no había esa tecnología, yo me acuerdo que cuando me grabé las primeras veces, yo decía, esa que habla ahí no soy yo, esa voz no es la mía. Lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra voz y reconciliarnos con nuestra voz, que es fundamental. De todas maneras, estamos hablando a través de una pantalla, por tanto, ahora porque no tenéis conectado, por el motivo que sea, pero lo normal es que tengamos palabra, tengamos voz, es decir, tenemos voz, tenemos las palabras que utilizamos y además tenemos mirada, que es fundamental, y todo hace un conjunto, ¿no? Entonces, escúchate, grábate, familiarízate con tu voz y te vuelvo a decir lo mismo que a Carol, ¿no? Realmente vas a hablar de lo que tú sabes. Por tanto, te vas a dedicar a la comunicación online, tu pensamiento no puede ser tengo miedo a hablar en público a través de una pantalla, porque además defiendo la teoría de que todos podemos convertirnos en buenos oradores, absolutamente todos, porque la oratoria es una habilidad que o bien se nace con ella o bien se desarrolla. Y aunque nazcas con ella, yo por ejemplo, hablaba antes Fernando de mi hermana gemela, ¿no? Yo toda mi vida he sido oradora, toda mi vida he presentado eventos en el colegio, desde el colegio hacia arriba, a medida que fui creciendo, mi hermana gemela ni de broma, ¿no? ¿Qué pasa? Que aparte de eso te tienes que formar y tienes que perfeccionar y desarrollar esa oratoria. Y evidentemente para dar formación, pues especializarte en este tema. Pero es algo que tienes que ir trabajando y que todos podemos. Mira, yo siempre digo, hablar en público lo digo porque además yo es el camino que defiendo. Hablo mucho del camino como gallega que soy, ¿no? Hablar en público es un camino de 3 pasos. El primero es preguntaros, pero preguntaros a vosotros mismos, honestamente. No os engañéis, deciros la respuesta real. ¿Queréis hablar en público? Si vosotros os preguntáis, ¿queréis hablar en público? Si decís, bueno, sí, es recomendable en estos tiempos, bueno, me lo aconsejan, me lo exigen en el trabajo, sin hablar en público no voy a ningún lado, no puedo tener éxito profesional. No, eso no son respuestas. Vosotros tenéis que responderos porque os decía que es un camino de 3 pasos, pero estos 3 pasos, primero tienes que dar el primer paso, una vez que des el primero vas al segundo y del segundo te vas al tercero. No puedes saltar ni evitar ninguno. El primero es, ¿quieres hablar en público? Cuando tú a ti mismo te digas, sí, quiero hablar en público. Después ya veremos si algún día tengo que hablar o no, pero quiero hablar en público. Segundo paso, fórmate en las técnicas y en las habilidades necesarias. ¿Cómo? Asistiendo a webinares, a charlas, leyendo libros, viendo artículos, viendo muchos vídeos. Y tercer paso, quiero hablar en público, me formo en las habilidades y las técnicas necesarias. Tercer paso, practicar, 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 practicar y practicar. Con amigos, con compañeros de trabajo, con desconocidos, en eventos de networking a los que vayáis, aprovechad todas las oportunidades para practicar y veréis que es como montar en bicicleta. Al principio somos muy torpes y después lo hacemos estupendamente bien. ¿Alguien? Es así, ¿eh? Yo todo lo que os digo está comprobado, ¿eh? Estás hablando así, parece muy fácil, ¿eh? A ver, yo creo en el trabajo, creo en la disciplina, creo en la constancia, yo no creo en la suerte ni que nada te caiga regalado. Ahora, si tú quieres hacerlo, sigue ese camino y lo vas a lograr seguro. Mira, yo me acuerdo muchas veces de una persona que además después me hice muy amigo de él, digo, hablo en pasado porque falleció hace 2 años, y era un hombre que lo escuchabais, yo me acuerdo, además vi un curso de oratoria en Lugo, era presencial, y este hombre venía era 3 lunes y venía en el autobús porque vivía cerca de Madrid, ¿no? A mitad de camino. Y se venía siempre al curso, era un hombre que todos, tanto los otros asistentes como yo, cada vez que Pedro abría la boca, estábamos todos así. Tenía una voz preciosa y era un experto en el Camino de Santiago. Y siempre me decía, Mar, me invitan a dar conferencias en Canadá, en Australia, y no puedo, pero no podía no por el idioma, sino por el miedo a hablar en público. Bueno, pues en 12 horas hablo en público.
y brillantemente. Ahora, tienes que tener, primero tienes que querer y después evidentemente tienes que formarte, tienes que leer mucho, hay un montón de cursos online, de documentación. Yo tengo mi blog, si veis ahí, yo soy Mar Castro, si entráis en marcastro.es, tengo un montón de artículos escritos por mí, es que mi blog solamente escribo yo, tengo un montón de artículos donde os vale de documentación para formaros sobre lo que está bien y lo que generalmente lo que está bien, pero también algunos errores que cometemos, ¿no? Entonces, leer, ver muchos vídeos y sobre todo después, una vez que hacéis todo esto, practicar, practicar y practicar, es fundamental. Venga, que veo que nos vamos de tiempo y aún tengo que contaros cosas. Otra persona más que se presente, por favor. Bueno, pues venga, pues voy yo. Venga. Yo soy Fernando Losada, soy creativo audiovisual en mi productora Froilán Films y comunicador audiovisual en Laretas Comunicación. Y creo que analizándome, mis tres talones de Aquiles, digamos, son, por un lado, como Helio, la muletilla, ¿vale? O sea, reitero siempre las mismas cosas y las repito seguido hasta la saciedad y queda mal. Luego, quiero decir muchas cosas muchas veces y entro en barrena y no termino de explicar muchas veces todo lo que debería. O sea, una falta quizá de organización. ¿Una falta de, perdón? De organización quizá, Vale, bien. de lo que voy a exponer. Sí. Y luego, a su vez, creo que se acentúa por un problema de desconcentración, me desconcentro muy fácilmente con algo del público. Imaginemos, ¿no? Cuando invito, a lo mejor, pues en algún curso que tengo dado, ¿no? A lo mejor invito a alguien a que me haga una pregunta, pues no sé, tenga cualquier duda o los invito a participar, y el que no participen o el que haga una participación que me saque para responder a la pregunta, a veces me cuesta mucho volver a retomar o volver a entrar, ¿no? Ahí tengo un problema. Y luego ya para terminar, mi gestualidad normalmente creo que es problemática de cara al público. Es decir, ¿por qué? Tengo un gesto bastante intimidatorio por mí, en mi cara. Mi gesto siempre es bastante... Descríbelo, porque no lo vemos. De ceño fruncido y de pues eso, de como que todo el mundo cree que en todo momento estoy enfadado. Ese es mi ABC diario, ¿no? Sí, a veces pasa, a veces me da la sensación, ¿eh? Y luego utilizo mucho las manos, pero no de una forma inteligente, yo creo. ¿Cómo las utilizas entonces? ¿Qué uso les das? Yo creo que, quiero decir, las manos muchas veces, en vez de apoyarme en lo que estoy contando, lo que estoy, pues a lo mejor si estoy hablando pues de unos puntos en concreto, ¿no? Pues punto 1, Sí. punto 2, en vez de ir enumerando con la mano o algo así que me podría ayudar, a lo mejor las tengo muertas y cuando debería estar utilizándolas no las utilizo, ¿no? Entonces es un poco de descoordinación corporal y vocal, yo creo. Vale. ¿Viste lo que hice yo cuando os dije que era un camino de 3 pasos, no? Digo el primero, Sí. repito el primero, digo el segundo, vuelvo a repetir el primero, recuerdo el segundo y anuncio el tercero, porque es una fórmula primero. Las manos me ayudan a que la gente se acuerda que eran 3. A medida que lo van viendo ya ven, ese era el primero, este el segundo. Ayudo a que se queden con la información de forma natural, sin que tengan que hacer esfuerzo. Y de esta manera la reafirmo. Las muletillas, lo que te comentaba, lo que dices tú de organización, yo creo que más de organización, yo creo que es una falta de estructura. Lo que tienes que hacer es tener muy claro qué mensajes quieres lanzar. Y recomendación, más de 5 ni se te ocurra, porque la gente no lo recuerda. Entonces, si pueden ser 2 o 3, mejor que mejor, ¿no? Y después, una vez que tengas claro lo que vas a decir en esos 3 mensajes, yo soy anti-memorizar el discurso porque creo que tiene mucho peligro, entre otras cosas porque se te olvida una palabra y estás perdido, te bloqueas, ¿no? Y te quedas en blanco. Yo eso lo odio. Yo soy mucho de guión. ¿Tú de qué quieres hablar de esto? Claro, yo, por ejemplo, cuando preparo a la gente para que hable en público, para que haga sus exposiciones de sus trabajos, a muchos emprendedores, ¿no? Que les preparo cuando tienen que hacer la exposición delante de inversores, de distribuidores, de posibles clientes, les preparo todo lo que tienen que decir, pero para prepararlos primero les hago 50.000 preguntas para poder hacer un guión de lo que realmente tiene que ser su estructura, ¿no? Y eso ayuda. Entonces tienes que tener muy claro, Fernando, qué es lo que quieres decir. Es fundamental. Entonces, haz una lluvia de ideas con todo lo que quieras decir, vete agrupándolo, si puedes por temas, al final intenta dejarlo en 2 o 3 cosas, y entonces esas 2 o 3 cosas
vale, pues en esta cosa tengo que decir esto, esto, esto y esto. Y tienes que ir pensando tú, esto es mucho guión mental o puedes tener también un guión escrito corto, pequeño, ¿no? Es, vale, de este primer mensaje que quiero dar tengo 3 puntos que dar o 4 puntos que dar. Y de ese segundo mensaje, estos 4 datos. Y tú si vas siguiendo ese guión te acostumbras a una estructura y te acostumbras a quedarte en él. Y te acostumbras sobre todo a concentrarte, porque tienes muy claro, muy estructurado todo. El problema es cuando si tiendes a la desconcentración y aún encima no lleva la estructura bien hecha, eso ayuda a desconcentrarte más aún. Pero bueno, un día que nos veamos, miramos esa gesticulación y trabajamos eso, no te preocupes, no hay problema. Me lo apunto, Muchas muchas gracias. gracias. Nada. Rápidamente, alguien más, por favor. Pues me animaré yo. Venga. Hola, Mar y compañía, claro. Bueno, soy Brian, me dedico al mundo del audiovisual. La creación de cine para mí es algo muy importante y me gustaría que copase más tiempo en mi vida, es una pelea que tengo ahí. Y en cuanto a lo que se está hablando, la comunicación, ¿no? Yo soy muy tímido, mucho, pero bueno, hago teatro, por ejemplo, ahí me suelto muchísimo, ¿no? Y en pequeñas distancias soy muy comunicativo y a veces en público, dependiendo del contexto, puedo ser muy comunicativo, soltarme mucho y hay amigos que me han llegado a decir que en esos momentos parece que incluso que tengo una enajenación mental. Y el contexto, el juicio ajeno me condiciona mucho porque, mira, he tardado 40 minutos en atreverme a hablar. Es sintomático, creo. Pero lo estás haciendo muy bien, Brian. Brian está haciendo un ejercicio de la hostia, doy fe. Pues lo está haciendo muy bien, no, muy bien. Además, a ver, yo no soy de halagar gratuitamente, me refiero. Yo si a alguien le tengo que decir que lo está haciendo mal, no se lo voy a decir con esas palabras, voy a ser mucho más delicada porque creo que la mano izquierda la tenemos que practicar siempre, que a la gente hay que motivarla, no desmotivarla, pero realmente creo que has hablado muy bien. Sí que es cierto que en cuanto a las palabras que has elegido, te diría que concretaras un poco más, te gusta el mundo del cine, pero el mundo del cine tiene muchas, el drama, la comedia, es decir, tienes muchas especialidades distintas, sobre todo para que se te conozca un poco más, ¿no? Pero esto, bueno, eso es trabajar en otro futuro webinar de qué información damos cuando hacemos una presentación profesional, ¿no? Lo has hecho estupendamente, has hablado muy bien, absolutamente no veo tu lenguaje gestual, pero sí te he estado escuchando, además, con detalle, porque quería dónde te podía decir algo, ¿no? Y comentas que en algunas ocasiones problema ninguno delante de primero, que en privado, en petit comité o con gente de confianza no tienes problema en hablar en público porque estás hablando en público y después cuando puede haber otras audiencias menos conocidas depende, ¿no? Lo que tienes que hacer es intentar ver a las personas a las que te diriges como amigos, no como enemigos, ¿no? El sentir popular nos ha hecho mucho daño. Yo cada vez que leía, sobre todo cuando me formaba en oratoria, y leía, tú cuando tengas miedo a hablar en público, tú nada, tú te imaginas que el público está desnudo. Yo decía, morro, si me tengo que imaginar eso, ¿no? Me desconcentro. Así decía, si yo me imagino al público desnudo, el público me puede imaginar a mí, me da un ataque. Entonces, estos son teorías populares que no funcionan. Lo que tienes que hacer es, conoces el tema al que te dedicas, conoces el tema del que vas a hablar, esa es tu mayor confianza y agárrate a eso, a que sabes de lo que vas a hablar. Y muchas veces no tienes la obligación de hablar mucho, muchas veces hay que ser sintético y decir lo preciso y lo necesario, nada más. Así que tampoco te flageles porque yo estoy convencida por mi experiencia y por mucha gente a la que ayuda a formar, que nos flagelamos demasiado y uno es el peor enemigo de uno mismo porque nos exigimos mucho y nos motivamos poco y tenemos que dejarnos querer un poco más por cada uno de nosotros. ¿Alguien más, por favor? ¿Sí o no? ¿Le apetece a alguien más presentarse o no? Buenas tardes. Hola, Miguel. Hola. Pues eso, soy Miguel Rouco y nada, soy músico y también estudié los ciclos de turismo y me interesaba la charla, por eso me apunté. Bueno, y porque estaba en Lugo, en la incubadora. Ah, muy bien. Y yo soy de Lugo, además, se ve la murallita. ¿Músico? ¿Qué instrumento tocas? El bombardino. Ay, no sé cuál es. Vas a decir, Por eso no lo digo, pero, porque la gente no lo conoce. Pero es como la tuba o como el trombón, parecido. pues perdone, caballero, pero usted lo que tiene que hacer es crear marca en torno a su instrumento, porque es el instrumento que toca, por tanto lo tienes que decir siempre. Ah, sí, hombre, sí, eso sí, pero quiero decir Deberías. que no...
Y además ya dices como similar a la tuba, pero puedes decir más larga, más corta, más ancha, más, no sé, algún dato que lo diferencie. Lo importante cuando hablamos es crear imágenes en la mente de las personas a las que nos dirigimos, porque si somos capaces de crear esas imágenes, somos capaces de que recuerden mucho más lo que nosotros estamos diciendo. Y de esa manera colabores a que tú eres el músico de, ¿cómo era el instrumento, perdón? Bombardino. Del bombardino. Y yo de esta manera pienso en una tuba, y si tú me dices, dime la diferencia entre el bombardino y la tuba. Que es más pequeña. O sea, es el mismo instrumento realmente casi, pero es más pequeño. Pero un poco, pues, ligeramente más pequeño, ¿no? Más pequeño. Vale, pues ya está. Pues ya puedes hacer referencia a eso. Pero sí que es bueno que tú des a conocer y pongas en valor lo que tú estás haciendo, que es tocar el bombardino. Yeah. Así que a partir de ahora ya sabes. Muchas gracias, Miguel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más personas o no? Que estáis más aquí, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, a ver, yo lo que pretendo con mis comentarios es ayudar, precisamente que le intentéis sacar partido. Vamos aquí rápidamente a hablar un poco, a ver, esto está aquí en el medio, vamos a lo que es hablar delante de una pantalla, ¿no? Delante de una pantalla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vosotros a mí me estáis viendo, que yo no sé por qué se fue muy... Ah, ya sé por qué se fue muy... Porque quiero ver lo que sale. Yo ahora estoy mirando lo que sale en la pantalla porque yo quiero controlar absolutamente todo lo que aparece en una pantalla comunica, tanto los detalles visuales, que vosotros en este caso, yo estoy en mi despacho, lo que estáis viendo es la trasera, la biblioteca que ocupa toda la pared de atrás, pero a mí me interesa en concreto que salga esa imagen. Yo cada vez que doy algo en internet siempre controlo cómo pongo la silla. Estáis viéndome más o menos, o deberíais verme más o menos que estoy a vuestra altura. Generalmente vais a ver que la gente da las charlas así. Es decir, yo ahora tengo el ordenador encima de una caja. Si no, estaría todo el rato mirando para abajo y vosotros veis que yo miro en horizontal. Esta es la primera clave. Intentad elevar el ordenador y poned lo que es la cámara a la altura de vuestros ojos. Si no es a la misma altura, un poquito más abajo. Pero yo estos días estoy asistiendo a charlas de personas que tienen el ordenador ahí abajo y su imagen es así, en picado. Vosotros mirad siempre de frente. Elevando, yo digo una caja porque lo que evito es que tambale el ordenador, ¿no? Saludo. Una de las cosas que nosotros evitamos cuando hablamos en público es, no, como todo lo que tiene que ver con internet es más informal, ¿para qué voy a saludar? Entro directamente a hablar. No, el saludo es importantísimo, fundamental y siempre deberíamos tenerlo en cuenta. El plano. ¿Qué plano va a salir? Fijaros, generalmente el plano va a ser un plano que tenga que ver medio plano. Es un plano que puede ir desde el pecho. Muchas veces la gente aparece así, que queda horroroso. Intentar siempre que la cabeza no quede cortado, ¿no? Pero vosotros controlar qué plano y controlar que haya espacio, es decir, que haya aire, es decir, que no sea toda yo grande la que ocupa el plano, sino que me eche un poco más para atrás porque evidentemente tengo que llegarle iba a decir a los pedales, por Dios, a las teclas, pero para no copar todo el plano. Espacio, si os lo podéis permitir, yo solamente tengo como medio metro del respaldo de mi silla a la biblioteca. Mi despacho es alargado en esta posición, por tanto no me puedo echar más para atrás ni puedo distanciarme más, pero lo ideal es que dejéis metro y medio entre vuestra silla y la pared. Y si podéis escoger, o bien porque a mí en este caso concreto es la parte de atrás y me gusta, por eso la mantengo, pero si vosotros lo hacéis en una habitación de vuestra casa, si no tenéis un despacho o un sitio específico, buscar una pared lisa, con un color liso. Y si la pared es blanca, no os pongáis de blanco, porque pasa desapercibido y al final parece que está una cabeza hablando, nada más. Estos son detallitos que ayudan. Mantener el contacto visual, estás ahí. Es decir, antes le recomendaba a alguno de vosotros, a Miguel también, que veas a la gente, a Brian, que veas a la gente como amigos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, dices, es que está bien personal, estoy mirando no estoy mirando para la pantalla de mi ordenador. Lo que estoy mirando es para las personas a las que me dirijo, que son personas conocidas que están del otro lado de la pantalla. Por tanto, eso me va a tranquilizar. Va a ser Carol y Viviana, que tenían un poco de miedo a hablar en público. Si ves a la cámara como tu amiga, te sientes mucho más tranquilo. E intentar siempre, por favor, mantener el contacto, porque esto es algo que se nos va. Cuando hablemos a través de una pantalla, que yo no lo estoy haciendo porque veo la hora cada poco y veo que vamos mal de tiempo, me imagino que me podréis dar, entre que empezamos tarde y todo, que me quedan 10 minutos, pero si me dais 15 o 20 y si Pablo me lo permite y todos estáis de acuerdo, me gustaría tener unos minutos más, ¿no? ¿Se puede o no?
Sí, Sí. sí, sí, sin Sí, problema. vale, genial. Pues lo que tenemos que hacer es en pantalla hablar un poco más despacio. ¿Qué pasa? En este caso nadie me dice nada, a mí me encanta hablar rápido, tengo muchas cosas que contar y se me sigue bien. Se me sigue de bien, fijaros, una cosa muy importante, si vosotros sois de hablar rápido tenéis que preocuparos de vocalizar muy bien, de pronunciar correctamente, porque el problema es la gente que habla rápido y que no pronuncia bien, entonces sí que no se le sigue, pero si vosotros habláis rápido y pronunciáis bien, no hay ningún problema. De todas maneras, cuando tratéis un tema difícil, un tema complejo, un tema que, bueno, que la gente que está a la que os dirigís no lo domina, hablad más despacio. Cuando facilitéis datos que sean más sencillos, podéis correr más rápidamente, apurar más en esos datos. Y desde luego, haciendo silencios, estableciendo pausas entre pregunta y respuesta, entre tema y tema, cuando vayáis a anunciar algo importante, una pausa más larga. ¿Para qué? Para generar expectación y para que la gente, si estaba un poco despistada, mirando a otras partes de la casa, un silencio. Lo primero, cuando hay un silencio, la gente que hace ¡bum!, va a mirar, ¿no? Pues eso también nos ayuda a los silencios. Y por supuesto, despedirnos, decir adiós, hasta la próxima ocasión o lo que corresponda en cada caso, ¿no? Mirad, es importante, a la hora de hablar en Internet, yo os digo que es una comunicación más informal, pero eso no significa que valga todo, como mucha gente cree, ¿no? El lenguaje en Internet tiene que ser un lenguaje preciso, tiene que ser muy concreto, como os iba diciendo a cada uno de vosotros. A mí me encanta, soy un poco pesadita, lo reconocen, los matices de las palabras, en intentar utilizar la palabra adecuada para evitar esas malas interpretaciones o suposiciones, ¿no? Un lenguaje directo, un lenguaje sencillo, un lenguaje sincero, un lenguaje que todo el mundo comprenda. Me horroriza esta gente que utiliza unas palabras que yo no sé si me insultan o me alaban o qué están diciendo, porque tengo que ir al diccionario a ver lo que significa esa palabra. Eso es horroroso, yo no lo recomendaré jamás. Utilizar palabras para intentar quedar de, yo es que soy una persona muy culta. Utiliza palabras que todo el mundo conozca, no palabras ordinarias, palabras sencillas, es a lo que me refiero, ¿no? Utilizar un lenguaje optimista, un lenguaje positivo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que la gente recuerda mucho mejor los mensajes positivos que los negativos. Entonces, intentar, no es lo mismo decir, hoy no te veo bien, como, ¿te ocurre algo? No te veo bien, ya es algo negativo. ¿Te ocurre algo? ¿Estás un poco cansado? ¿Estás pachucho? Es otra forma también de preguntar, ¿no? Y descriptivo, que haga alusión al tema que estás hablando. Por supuesto, por encima de todo, siempre, 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 el lenguaje tiene que ser respetuoso. Eso es fundamental. Importante, hay 7 reglas de oro de la palabra hablada. 7 que además, bueno, los aprendí en uno de los cursos que hice y estoy totalmente de acuerdo. La primera, una regla que nos han dicho desde que somos pequeños cientos de veces: no piensa antes de hablar, elabora el pensamiento, dale forma. Como a mí me gusta decir, filtra, porque hay personas que todo lo que viene por aquí lo sueltan y no se paran a pensar si es el momento oportuno, si lo están expresando de la forma adecuada, si es correcto lo que están diciendo. Entonces siempre piensa antes de hablar y elabora ese pensamiento. No interrumpas, la 2, no interrumpas pensamiento, palabra, frase o idea. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo que dicen muchas veces las personas, ¿no? Uy, se me acaba de ir el santo al cielo. ¿Por qué? Porque me han interrumpido. ¿Qué pasa? Imaginaros que estáis escuchando y yo me embalo y de repente paso a lo siguiente, no os queda algo claro, ahí me tenéis que interrumpir. Es decir, cuando se está cambiando de tema, sí que mira, disculpa un momento porque no me quedó claro esto, porque si no interrumpís está claro que ya os perdéis y posiblemente no se pueda, en este caso sí, pero en otras ocasiones no se sigue la conversación o no se sigue el tema que estáis escuchando, ¿no? Entonces, pero se puede interrumpir si nos estamos viendo, si todos estamos en pantallas con un gesto, o si no, disculpa un momentiño. Es decir, hay muchas formas muy respetuosas y muy elegantes de interrumpir y evidentemente claro que se puede hacer. Frases breves, frases cortas. Antes os decía que la mente acepta mejor las frases positivas que las frases negativas y además recuerda mucho mejor las frases cortas que las frases largas. Mirada directa, la mirada es fantástica, la mirada es fabulosa. A mí me encanta hablar, si alguno de vosotros habéis leído algo o habéis escuchado en alguna ocasión, yo hablo muchas veces el triángulo victorioso. El triángulo victorioso son la palabra hablada, son las manos y la mirada. Mira, porque estás demostrando interés, estás demostrando atención, estás demostrando respeto, estás demostrando credibilidad. Por tanto, siempre tienes que mirar a las personas a las que te dirigen. Y a través de una pantalla, ¿a dónde miro? Ahí, a donde estáis vosotros, en la cámara, ahí es donde estáis vosotros. De vez en cuando miro la imagen de cómo salgo, más que nada por si me descuadro, no me descuadro, o intento controlar si se levanta una mano o si hay algo en el chat. Gesto libre. La regla número 5. ¿Qué significa gesto libre? Si tú eres de gesticular, gesticula. Si no eres de gesticular, no gesticules. Pero
ten muy claro que cuando el gesto acompaña a la palabra, el mensaje llega mucho mejor. Por tanto, yo te recomiendo que si eres una persona que no gesticula mucho, que intentes, que te fuerces poco a poco hasta que seas capaz de naturalizarlo, de interiorizarlo. Intenta, no es lo mismo que yo os diga, oh, madre mía, es que, bueno, me regalaron una caja monísima, era muy grande, la verdad, tenía su lacito, era fantástica, que os diga, va, una caja así de grande que tenía un lacito así, bueno, precioso, hermoso, brillante. Lo que os decía antes, visualizar, ayudar a poner en la mente de vuestros escuchantes, a poner imágenes, a que visualicen lo que vosotros estáis diciendo, porque de esa manera llegas mucho mejor. Silencios, introduce silencios, el 6 y el 7 velocidad adecuada, introduce silencios, introduce pausas, porque a ti te vale, te ayudan a respirar, te ayudan a recordar qué es lo que viene después en ese guión que te recomendaba Fernando, da tiempo a los escuchantes a que procesen la información, los silencios son muy oportunos y después un silencio más largo lo que genera es expectación. Algo que hace muy mal algunos políticos, ¿no? Un silencio largo y de repente lo que dicen es una chorrada. A ver, introducir un silencio largo cuando realmente lo que vayáis a decir es importante, tiene peso, es un notición. Entonces sí, es como la parafernalia, el teatro que hacemos precisamente para decirle a la gente, ¡guau! Os voy a soltar algo fantástico, ¿no? Y eso primero lo anuncio con un silencio. Y después velocidad adecuada. Los oradores clásicos decían que había que pronunciar hasta 175, 100, 120 palabras por minuto, que había que hablar lento en una frase, ¿no? Tienes que hablar lento. Si no hablas lento, y además había que gesticular poco. Os podéis imaginar lo que yo sufrí al principio formándome en esto, que yo decía, yo hablo rápido y gesticulo, es decir, que no tengo futuro en esto de la oratoria, que me apasiona, ¿no? Vamos a ver, ahora la oratoria contemporánea, que es en la que me fijo yo, los clásicos tienen mucha razón y tengo en cuenta muchos de sus consejos, pero la oratoria contemporánea que te dice, lo que os decía antes, gesto libre cuando el gesto comunica más que el no gesto, velocidad adecuada. Si hablas de temas complejos, difíciles, duros, más lento. Si hablas de temas que son fácilmente seguibles como este, más rápido. Si tú te sientes cómodo, clave principal, tú como orador te sientes cómodo y los escuchantes a los que te diriges te escuchan perfectamente, sí, a ese ritmo. El problema es cuando empiezas a ver que la gente desconecta, que mira para otros lados, que ponen cara como de que se acercan como queriendo captar lo que estás diciendo. A mí me resulta muy curioso cuando doy charlas presenciales, ¿no? Y que digo yo, cuando hablo de la velocidad, digo yo reconozco que hablo rápido, pero que me gusta mucho lo que hago y tengo mucho que contar, ¿no? Y además me gusta mucho que la gente que me dedica su tiempo, pues que se lleve para casa consejos y se lleve recomendaciones para poner en práctica, claves, aportar valor en una palabra, ¿no? Y cuando me dicen, no, Maxi, te estamos prestando atención, y digo, sí, ya lo sé, porque les estoy viendo, les estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo qué es lo que me están diciendo, que es importante esto también. Fijaros, cuando habléis, lo que tenemos que hablar es torso abierto, es decir, fijaros, yo ahora tengo lo que es la cabeza y el cuerpo alineado, ¿vale? Yo si estuviera así, el cuerpo mira en aquella posición y la cabeza mira para vosotros. No comunico igual, para nada. Tengo siempre que tener, yo le llamo el torso abierto, el cuerpo abierto, de frente, cabeza y cuerpo alineado. Palmas, que Fernando decía que no las utilizas bien. Las palmas de la mano no es lo mismo un apretón de manos que hablar en público. Las palmas de la mano es mucho mejor. O si yo os pregunto, lo que pasa es que voy mal de tiempo, por eso no formulo más preguntas. Podemos hablar, yo no digo en plan predicador que hablan así, ¿no? Pero cuando tú estás explicando y muestras las palmas, estás diciendo que no tienes nada que ocultar. Y a la gente le gusta mucho más y el mensaje llega mucho mejor que estas personas que hablan con las palmas para abajo. Entonces, las palmas también son muy, muy significativas. Mantener la mirada. Yo cuando me formaba en esto y veía lo que decía algún libro de que si tienes miedo a hablar en público, mira para el fondo, para la pared, o mira para los lados. Es un error. Tú tienes que mirar para las personas a las que te diriges, y en este caso las personas a las que me dirijo sois vosotros, que estáis del otro lado de la pantalla, y al ver la pantalla vosotros tenéis que sentir que te estoy hablando a ti, a cada uno de vosotros, ¿no? La sonrisa, ahora os contaré un par de cosillas más porque es fundamental. Juega un papel importantísimo. Fijaros, yo antes os decía que hay dos elementos muy importantes para el control del miedo escénico. Uno es el dominio del tema. Si vosotros domináis, controláis el tema del que vais a hablar, y otro es la sonrisa. Con esas dos herramientas no tenéis problema ninguno. Por eso antes os decía a nuestras asistentes brasileñas que claro que es fácil. Vais a hablar de lo que sabéis y además cuando te quedas en blanco o te pones nervioso o de repente dices, ay madre mía, que dije 5 puntos y se me olvidó el cuarto, ay que no me acuerdo el cuarto, pues te paras, sonríes y sigues hablando. Nunca tengáis miedo a equivocaros. El problema no es errar,
equivocaros, el problema es vuestra reacción ante el error. Si vosotros os equivocáis y continuáis, no pasa nada. Si vosotros continuáis y os bloqueáis, entonces sí que hay un problema. Por eso, intentar reaccionar con naturalidad. Y después movimiento. Yo veo, mira, si estáis viendo mi respaldo, y últimamente que estoy viendo así bastantes charlas por internet en este confinamiento, veo que la gente está así. Y estoy todo el rato moviéndome y se me nota mucho más por el respaldo que por el cuerpo, pero esto lo que hace es desviar la atención, por tanto intentad que el cuerpo no se mueva, lo que tenéis que ayudar es delicadamente, porque estamos a través de una pantalla, son las manos, en una charla presencial sí que podemos gesticular mucho más, los pies son fabulosos transmitiendo información, pero a través de una pantalla hay que intentar no ponerse tampoco como loco porque desvía la atención, simplemente intentar que las manos ayuden, refuercen y le den vida al mensaje que estoy trasladando. ¿Cuáles son para mí, si yo os digo, 3 características de un comunicador singular, ¿no? ¿Qué diríais? Ahí tenéis una. ¿Qué le pedís a un comunicador, a un orador? Es decir, un orador que os gusta, ¿por qué? ¿Qué cualidad le describe? Tenéis abierto, podéis hablar. Venga, Reda. Vale. Bueno, naturalidad, sí, porque lo leo aquí. Y sobre todo, por ejemplo, el tema de la gestualidad, ¿no? Que en la vieja manera de la oratoria todos dicen que no hay que hacer muchos gestos con las manos. Sí, un orador gesticula y gesticula contextualmente con el topic, con el tema de lo que habla. A mí me ayuda, por ejemplo. Muchas veces me dijeron que... bueno, esa es en mi opinión, y también la tuya, ahora veo, que gesticular es malo, ¿no? Dijeron que de gesticular es malo. Pero en mi opinión, un orador que habla con los gestos, si sabe de lo que habla y los gestos acompañan el tema, ¿por qué no? Sí. Mira, es tan malo no gesticular, es tan malo en el sentido de que el mensaje llega debilitado y que el mensaje no llega con fuerza ni llega con eficacia, como pasarse gesticulando. Lo que tienes que hacer es una gesticulación que tenga que ver también con tu naturalidad, que siempre acompañe a la palabra y que tenga sentido. Lo que no puede ser que de repente tus palabras estén lanzando un mensaje y tus gestos lancen otro. Entonces sí que hay un problema y la gente se queda con el lenguaje de las manos, ¿no? Tenemos que intentar que haya una coherencia y un equilibrio entre palabra y gesto, eso siempre. ¿Quién más me dice alguna característica que le gusta a un orador? Competencia. Valora a un orador. Competencia, vale. Competencia quieres decir dominio del tema. Perdona, sí. ¿Tenga habilidad para hablar en público? Sí. Sí, vale. Pero conocencia, mucha conocencia del tema. Vale, sí. Más, ¿quién más me dice algo? Yo creo que es importante también, o sea, la persona que habla con pasión. Y de esa manera, con pasión, con entusiasmo, de esa manera involucra a las personas que reciben el mensaje. Estoy de acuerdo contigo, de hecho vais a ver que la pasión, el entusiasmo es una de las... A ver, estas son mis cualidades, las que yo defiendo, cada uno puede defender. Por ejemplo, yo lo que decía Reda de la competencia. Yo sé que hay muchas personas que se animan a hablar en público sin conocer el tema. Me parecen unos osados y unos irrespetuosos con la gente a la que se dirigen. Para mí el conocimiento del tema es fundamental para que seas capaz, para que te ganes ese respeto del público, ¿no? ¿Alguno más? Y además se ve. Yo no sabría decirlo, darle un nombre, pero yo creo que es muy importante el volumen de voz o cómo la module, cómo... No sé. Es importante, no, muy bien, es importante primero que se escuche, porque cuando estamos hablando la gente de atrás dice, no, es que yo no llego a través de una pantalla así, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que el último, el que esté más alejado en un contexto físico, nos tenga que escuchar. Y después es importante que nosotros hablemos de tal manera que si alguien está transcribiendo lo que nosotros decimos, aparezcan las comas, los puntos, las interrogaciones, las exclamaciones, absolutamente todo. Eso es fundamental, que hablemos de esa forma, que seamos capaces de que una transcripción llegue a lo que nosotros estamos hablando, no hablar lineal ni hablar plano, como me imagino que te refieres a eso, ¿no? Sí, pero no sabría darle un nombre, es lo que me refiero. El paralenguaje es lo que tiene que ver con el volumen, con la voz. Paralenguaje.
Sí, el paralenguaje, la paralingüística, sí, la paralingüística es la parte de la comunicación no verbal que estudia los componentes verbales, es decir, todo lo que tiene que ver con la voz, ¿no? Es decir, tono, velocidad, volumen, ritmo, entonación, melodía, fluidez, todo eso es paralenguaje. Ok, lo que tengo suspenso, vale, vale. ¿Alguien más, Isabel? No, solo estaba escuchando y dije, yo también tengo todo eso suspenso, sobre todo la paralingüística. Bueno, pues mira, es bastante plana. Pero lo que tienes que hacer, ahora ya lo sabes. Yo sé cuando mis hijas me escuchan decir lo que os voy a decir siempre me dicen, mamá, ¿se nos lo dices a nosotras? Pues claro que se lo digo a ellas. Cuando hacemos algo no de la forma adecuada, lo hacemos mal, o a lo mejor pues lo que dices tú, pues que soy lineal, soy plana, ¿no? Primero lo conoces, es decir, tú estás diciendo soy plana. Segundo, lo reconoces. Si no lo conoces, no puede haber paso 2, que es reconocer. Y si reconoces, vamos al tercer paso. Ya lo sabes, por tanto, poco a poco, lo mismo que hablar en público, poco a poco vas forzándote y animándote a que, bueno, pues aquí voy a entonar más, aquí voy a demostrar más emoción, pero eso también es un camino que lleva un proceso. Me refiero, no haces así y de repente ya dejas de ser lineal. Pero lo bueno es que lo has conocido y reconocido, así que el tercer paso ya está en camino. Gracias. ¿Alguien más nos cuenta cualidades o no? A mí me gusta sentir, en la medida de lo posible, honestidad, porque cuando noto que hay una persuasión por parte del orador muy evidente, como que me intenta con tejemanejes llevar a su terreno, eso no me gusta nada, sentir eso. Sí, aparte que lamentablemente hay muchos que lo hacen así. Yo ayer asistí a un webinar que fue muy curioso, ¿no? Porque, bueno, tengo una asignatura pendiente con el inglés que quiero mejorarlo mucho, ¿no? Y asistí a un webinar que decían, vaya, verás un webinar, vas a aprender un montón, tal. Eran 80 minutos. Yo me quedé 45 porque me obligué a cerrarme a la silla, pero fue una venta continua y no me llevé nada. A los 45 corté, no podía más. Es decir, me pareció un abuso porque si quieres vender, ya sé que de vez en cuando me estás regalando un webinar que te voy a vender algo. No es el caso, ¿eh? Yo sabía que era algo, un método para hablar otro idioma, pero lo que no puede ser desde el primer momento, desde el minuto 1, era vender. Tienes que hacerlo de forma más elegante, de forma más natural, o si no, di claramente que te voy a vender mi curso sistemática y te voy a bombardear sistemáticamente y te voy a bombardear a lo largo del webinar, porque para mí automáticamente me desescribí de los correos, es decir, no me gustó nada, me enfadó porque me pareció una falta de respeto. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cualidad? Y la que decía antes, la que decían nuestras compañeras, pasión. Y también humildad. Yo creo que esas personas, porque yo tengo un premio, porque yo hablo delante de, porque yo voy a tal. Vamos a ver, demuestra lo que sabes, no lo estés contando, demuéstralo, ¿no? Demuestra el conocimiento que tienes, demuestra esa pasión, demuestra esa autenticidad, demuestra que eres bueno en lo tuyo, pero no lo estés anunciando, porque creo que desde mi punto de vista, desde luego, es un error, ¿no? Bueno, vamos, aquí voy a cambiar esto de lado, si no lo veo. Cuando estemos hablando en público a través de una pantalla, tenemos que escuchar con los ojos, escuchar con los oídos, digo escuchar con los ojos porque si desviamos la mirada es la mejor manera de decir no te estoy prestando mi atención, no te estoy escuchando. Y sin escucha no hay comunicación. Me encanta decirme, soy muy amiga de las máximas, a veces me creo las mías como escucha será sabio. La escucha te facilita un montón de información fundamental y te pone en una posición ventajosa en una entrevista, en una negociación, en una venta. Por tanto, escucha siempre, ¿no? Escucha con calma, no hagas una escucha selectiva, como decía yo antes de broma a Fernando. Haz una escucha empática intentando ponerte en el lugar del otro, ¿no? Escucha qué te quieren decir, escucha cómo te lo dicen y fundamental, no sé dónde está el circunsor, y fundamental, escucha cómo te lo dicen. Se me fue para atrás, perdón. Bueno, aquí veis uno de los elementos de los que os hablaba, que es la sonrisa, ¿no? Esto es una caricatura que me hicieron hace mucho tiempo y me encantó. Todas las personas sonreímos en el mismo idioma. Yo creo que si os pregunto si alguno conoce alguna cualidad negativa de la sonrisa, un efecto secundario negativo de la sonrisa, claro, hay quien dice, la sonrisa falsa, pero eso no es la sonrisa que recomendamos. O la sonrisa inoportuna, ya, pero la sonrisa tiene que ser oportuna. Es cierto, mirad, estos días
que participé en varios sitios comentando la comunicación de nuestros portavoces institucionales, ¿no? Pues de todos los que están hablando, contándonos día a día, pues qué está pasando con esto del bicho, ¿no? Y era curioso porque alguno me decía, claro, Mar, es que no sé quién sonrió y eso no era oportuno. Estoy de acuerdo, pero los nervios nos juegan malas pasadas y a veces los nervios hacen que sonriamos sin querer. Por tanto, tampoco vamos a ir a látigo contra las personas que se les escapa una sonrisa porque somos personas, por tanto, y por definición somos imperfectas y tenemos que mejorar continuamente, ¿no? Pero las sonrisas lo que tienen son efectos positivos. La sonrisa es lo que te hace es que te conecta con la otra persona, pero tiene que ser una sonrisa sincera, una sonrisa franca, desde luego una sonrisa oportuna, ¿no? Pero cuando te quedes en blanco, cuando se te acaba de ir un dato, cuando de repente dices, madre mía, qué bien ahora, pues sonríes y dices, se me acaba de ir, pero volverá. Cualquier cosa. Di algo, pero con una sonrisa y la gente va a reaccionar. Las personas a las que te dirigen van a reaccionar muy bien porque efectivamente se dan cuenta de que estar ahí no es fácil, se dan cuenta de que uno de los dos mayores miedos que tienen las personas en el mundo, fijaros, estudios de varias universidades inglesas y sobre todo americanas, cuando les preguntaban a las personas, ¿y tú a qué tienes miedo? Uno era lanzarse desde un precipicio, otro era las profundidades, otro era estar en una caja o en una sala llena de arañas o de serpientes, otros eran a volar, bueno. Hablar en público, en algunos estudios era la primera causa de temor y en otros era la segunda, cuando es una habilidad que nosotros podemos adquirir, ¿no? Con ensayo y con preparación. Pero es importante que sepáis las claves, muy rápido, si queréis, yo es que veo que ya me pasé de tiempo, por eso he cogido la quinta, la sexta ya, pero no me protestáis, así que se me sigue bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Yo como veo que no protestáis, sigo porque digo, madre mía, que casi vamos a hacer la hora y tampoco me gusta mucho respetar a la gente y lo que se anuncia. Pero bueno, ¿queréis ser oradores eficaces? Transmitir entusiasmo. Esto no significa que seáis, ¡ay, qué alegría, qué felicidad y happy flower! No. Entusiasmo significa que creéis en lo que decís, que creéis los consejos que estáis dando. Pues la diseñadora que cree en sus modelos, que cree en sus diseños, que cree en sus tejidos, el músico que cree en sus canciones, en sus composiciones, en su instrumento, es decir, que creáis en todo lo que estáis haciendo. La forma de convencer a las personas no es diciéndoles de verdad, que es lo mejor, que os va a encantar, que fulanito de tal, una eminencia o alguien popular, le gusta. No, lo que tenéis que convencer con vuestra forma de hablar y con vuestra forma de decirlo, ¿no? Mantener el contacto visual, importantísimo siempre, porque es la forma de atrapo la atención, mantengo el interés y además te demuestro respeto, me estoy dirigiendo a ti que estás ahí del otro lado. Adaptar el lenguaje. Evidentemente, depende del público al que te diriges, hablas de una manera más formal, más informal, más técnica, menos técnica, siempre depende, ¿no? Por ahí, pues, perdona que no me creo que eras Paco, no me acuerdo del cine, o Fernando, o algunas personas que os dedicáis al mundo audiovisual y que trabajáis con algún tecnicismo que tenéis que pronunciar. Ese tecnicismo hay que pronunciarlo, lo decís, pero a continuación explicáis en qué consiste esa palabra. Hay gente que dice un tecnicismo y después, bueno, como no vais a saber lo que significa, no, esta parte sobra. Pronunciáis el tecnicismo y a continuación, ¿qué quiere decir o qué hace referencia a? Y ya está. Y de esta manera todo el mundo entiende lo que estáis diciendo. Está bien utilizado el para entendernos. A ver, para entendernos es un poco coloquial de más. Vale. Es decir, yo lo diría en un contexto muy informal, ¿no? Porque es demasiado coloquial. Entonces también depende de tu público, porque algo que no he dicho... Es que ese es muy mío, o sea, ese es muy mío cuando yo digo algo así y tal. O sea, para entendernos, chicos, quiero decir esto. Pero sabes que, Fernando, márcate el reto también de cambiar de registro. Si te diriges a otro público, ser capaz de hablar con ese público e intentar expresiones que te caracterizan en un contexto habitual, ser capaz de sustituirlas por otros. Vale. Eso es una forma también, porque tú te vas a dirigir a distintos públicos y tú a todos los públicos no le puedes decir para entender los chicos. No, para eso están también los cambios de clientes, vaya. Claro, por eso. Entonces tienes que marcarte ese reto de ser capaz de que tienes que buscar expresiones en las que tú te veas reflejado, que seas tú, no otra persona en la que no te veas identificado, y esas expresiones que sean similares, pero que valgan para otros contextos o para otras audiencias. Y de esa manera sigue siendo tú, porque lo importante siempre es que seáis vosotros, que os sintáis a gusto y cómodo con lo que estáis diciendo y con la forma de decirlo también, ¿no? Humor elegante, oportuno, preparado,
siempre, siempre, siempre preparado y oportuno, y un humor muy elegante, que tiene mucho cuidado porque a veces hacen unos chistes que son fuera de tono, que no vienen a cuento, ¿no? Y desde luego si es un humor, oye, pues para relajar el ambiente, que viene bien, pero siempre que tenga que ver con el tema que estáis tratando. Introducir silencios, interactuar con el público a través de una pantalla, como veis, y bueno, ahora pues no tengo tiempo, si no serían muchas más preguntas, pero formular preguntas que participen, que digan, a través de una pantalla yo recomiendo las preguntas cerradas, de solamente 2 respuestas y si pueden ser sí, no, blanco, no, decir, muy cortito, ahora porque podéis hablar, pero en otras charlas online que he participado tenía que ser todo escrito. Claro, hay muchos de nosotros que escribimos a toda velocidad, pero hay mucha gente que le cuesta mucho escribir, entonces no le voy a pedir una respuesta larga, por eso siempre respuestas, siempre preguntas cerradas, 2 respuestas y muy cortitas, muy breves, porque de esta manera, ¿qué es lo que vais a conseguir? Que la gente se implique, que las personas participen. Al final tú lo que quieres es resolver y ayudar a las personas a las que te estás dirigiendo, ¿no? Medios audiovisuales apropiados, es decir, que tengan que ver, que sean oportunos. Todos hemos asistido a charlas que de repente no entendías la musiquita que ponía o no entendías alguna acción que tenía que ver con la tecnología, ¿no? Siempre está muy bien. Fijaros, muchas veces me preguntan, Mar, yo no voy a llevar presentación porque no me gusta, no me siento cómoda, no la sé hacer, el motivo que sea. Y yo voy sin nada. Y yo le digo, vale, no lleves nada, pero hazte una portada. Hazte una portada que se ponga detrás porque eso transmite profesionalidad. Entonces, si no queréis llevar nada, una portada que hable de vosotros, del tema que vais a hablar. Evidentemente, pues puede tener... yo es que recurro mucho a la comunicación visual en las presentaciones, creo que es fundamental, ¿no? Pero que se sepa quién está detrás y de qué tema está hablando es importantísimo. Entonces, aunque solamente sea una portada, pero eso sí. Ahora, cualquier método audiovisual que utilicéis, el que sea, por favor, que sea apropiado, es decir, del tema que estáis tratando, si no, no tiene sentido. Y ya veis lo que pongo en mayúscula, que sabéis que entre otros significados, escribir en mayúsculas generalmente significa gritar. ¿Qué pasa? Que cuando lo utilizas en palabras clave o en frases cortas significa una forma de entonar y una forma de llamar la atención. Entonces yo os estoy diciendo sonreír, porque realmente es importante siempre que el tema sea oportuno, siempre que os sintáis identificados con la sonrisa y siempre que os salga natural, ¿no? Pero si podéis, la sonrisa obra milagros a la hora de hablar en público, por tanto es importantísimo el poner en práctica esa sonrisa, ¿no? Y ¿queréis dejar una comunicación? ¿Queréis que vuestra comunicación deje huella? ¿Queréis dejar un recuerdo con vuestra comunicación que diga, qué gusto, pues yo quiero, pues esta persona da una charla, organiza un encuentro y yo quiero ir porque no solamente que puedo aprender o que me vienen bien los consejos que me da, sino que también me gusta el rato que paso escuchando, pues es un rato ameno, un rato agradable, un rato que me gustaría repetir, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa comunicación? Tiene que ser una comunicación cercana, de tú a tú, que se note que te estoy hablando a ti, que estás ahí a mi lado, aunque estés al otro lado de la pantalla o aunque estés en el otro lado del mundo, pero estamos ahí cerca. Una comunicación auténtica, no es fingida. Lo que estoy diciendo es así, me siento a gusto con eso. Es algo en lo que creo, es algo que transmito, valiosa, que aporte valor. Para mí las palabras clave son siempre aportar valor, entretenida, que la gente diga, ¡buah, ya llevas 1 hora hablando, llevas 4 horas hablando, qué bien, qué rápido se me ha pasado! Empática, que tengas en cuenta a las personas que estén del otro lado, las emociones que están sintiendo las personas a las que te diriges, ¿no? Si ves que no participan, si son muy cortantes, si ves que les cuesta hablar, ayudarles a que se manifiesten, ayudarles a expresar lo que a ellos les está costando trabajo, ¿no? Ponerte en el lugar del otro, que es lo que significa la empatía. Y emotiva, es decir, que lo recuerdes, ¿no? Muchos de nosotros seguro que recordamos encuentros de hace mucho tiempo que dices, madre mía, no me acuerdo ni hace cuántos años fue, ni me acuerdo de qué temas hablaron, pero me acuerdo que estuvo muy bien, fue fantástico. Pues se trata de dejar ese recuerdo positivo que cuando alguien piense en ello, se le escapa una sonrisa y diga, pues mereció la pena. Las palabras mereció la pena son fantásticas, ¿no? Y después lo que os quería dejar es, yo soy una persona de prosa, no soy una mujer de poesía y controlo muy poca poesía, pero cuando conocí esta poesía de un ilustrador mexicano, Jorge Méndez, que está ahí escrito, me enamoré de esta poesía y me encanta, ¿no? Somos palabras, pequeños discursos, pequeñas sentencias. Somos palabras, expresiones abreviadas, manifestaciones breves. Somos palabras y cuando nos pronuncian, sucedemos.
Y yo lo que os quería es dar las gracias. Esa es mi diapositiva de cierre, fijaros, no es una diapositiva que ponga gracias como pone todo el mundo, no es una diapositiva que pone su dirección de correo electrónico y un montón de datos, no. Yo lo que recomiendo en la última diapositiva es lo que qué quieres que tu audiencia se lleve para casa. Eso es lo que tiene que ir en la última diapositiva. Y las gracias las doy yo de corazón. Gracias por haberme permitido irme de tiempo y gracias por haberme dedicado vuestro tiempo. Porque yo soy una mujer muy afortunada porque me dedico a mis pasiones y la oratoria es una de mis pasiones, así que compartir mi pasión con vosotros es un placer. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Gracias, muchas gracias. Wow, Mara. Un fuerte abrazo. fantástico. Me alegro que os haya gustado y sobre todo que lo podáis poner en práctica, que sea útil, que es lo que busco. Sí, sobre todo el tema de, por ejemplo, de la gestualidad y de los silencios también, ¿no? Ese es es algo que a mí me interesa muchísimo porque muchas veces, sobre todo porque, bueno, en Italia es un poquito más normal. Espera, define normal. Todos gesticulan. Vale. Muchísima gente gesticula, entonces es un poquito más aceptado que también en España, pero por ejemplo la cultura un poquito más germania, alemánica. Estamos hablando de cosas distintas, Reda. Estamos hablando de culturas de contacto y culturas de no contacto. Tú y Elio en este momento estáis viviendo en países que son cultura de no contacto. Los países del norte de Europa son cultura de no contacto. Los países Norteamérica es cultura de no contacto. Los países mediterráneos, Sudamérica, somos culturas de contacto. ¿Qué significa? Que gesticulamos más, que hablamos más alto, que nos miramos más a los ojos, que hablamos más próximos y que incluso nos tocamos. Pero eso es distinto a la gesticulación en la oratoria. Bien es cierto que en países de no contacto, culturas de no contacto, sí que es cierto que a lo mejor deberíamos controlar un poco más porque les puede chocar, porque no están acostumbrados. Sí, es algo que noté mucho aquí en Austria y también en Alemania. Bueno, hay que acostumbrarse y al final voy siempre a ser yo, ¿no? Sí. Pero veo que es un poquito más difícil acostumbrarse. Por ejemplo, cuando hablo con una persona en España o en Chipre o en el área mediterránea o con los latinos también, es más, cuando hablas con estas personas, ves las reacciones, ¿no? En el mismo tiempo en cuando hablas. Con la gente un poquito del norte es un poquito más difícil porque son mucho respetuosos, entonces te dejan de hablar y al final te dan la respuesta, ¿cómo se dice? Un poquito más de emociones, ¿no? Pero no la manifiestan antes. De todas maneras, tú ya sabes que todo es cultural, entonces sabiendo con qué personas estás tratando, también sabes un poco, en la medida de lo posible, adaptarte a esa situación concreta. Es curioso, singular. Sí que es, sí. Veo que seguís ahí todos, así que si tenéis alguna duda o alguna cuestión concreta que queréis que os comente, no tengo ningún problema, ¿eh? Yo iba a preguntarte si es posible, a lo mejor, pues no sé, que nos pases las preguntas o algo así, a lo mejor, no sé. Que os pase las preguntas, ¿qué preguntas? Las preguntas que nos ibas a formular. Ah, no, yo lo que quería hacer era entrar mucho más en concreto en una presentación profesional de cada uno, ¿no? Pero, Vale. Fernando, es que estas preguntas, yo me reúno contigo una hora y las preguntas que, ahora Pablo levanta la mano, ahora vas, Pablo, las preguntas que te hago a ti las voy sacando en función de la información, se me van generando en función de la información que tú me vas dando. No tengo un listado de preguntas que te empiezo a preguntar y a raíz de ahí, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y a raíz de ahí, es que lo que te pregunto a ti a lo mejor no tiene nada que ver con lo que le pregunto a Brian, por ejemplo. Ahora te puedo hacer un montón, pero no tengo un listado porque en función de a quién me dirija en cada momento concreto y cuál es el objetivo que persigo. Yo muchas veces lo que hago, que estoy haciendo mucho desde un par de años para aquí, de 3 años para aquí, es formar mucho a emprendedores a que sepan vender su producto, porque es terrorífico, ¿eh?
es terrorífico, escuchas a gente hablar 5 o 10 minutos y es criminal. Mira, yo el otro día, el mes pasado, me invitaron a un evento en Ferrol de networking, es decir, de personas que ya tienen sus negocios, en negocios de todo tipo. Y resulta que tenían, me pareció, era excesivo porque éramos en total 90 y tantas personas. Y teníamos todos el funcionamiento de este networking que me pareció curioso, era que cada asistente podía hablar 25 segundos. Y después uno de los, bueno, realmente eran 87 asistentes y éramos 12 invitados, casi 100 personas, ¿no? Pero todos tuvimos que hablar los 25 segundos. Y una de las personas, esta gente se reúne todos los jueves, una de las personas tenía 10 minutos. ¿Sabéis cuántas personas, desde mi punto de vista, me refiero, ya me puse en modo experta en protocolo, de 96, 97 personas, ¿sabéis cuántas lo hicieron bien? Esos 25 segundos, ¿cuántas personas aprovecharon sus 25 segundos? 5. Bien. Venga, más apuestas. Tú y ya está. No, yo no me cuento, yo no me cuento. Ah, vale, entonces Yo no me cuento. más de uno. ¿Cuánto? No, yo no me cuento. Lo que pasa es que yo estaba sufriendo, pero no me tiraba las manos a la cabeza porque decía, pero ¿sabes? Aquí que se reúnen a las 6 de la mañana, me teníais en Ferrol, que me metí un madrugón impresionante, y digo, a ver esto, quiero decir, qué triste, ¿no? Que no aproveche sus 25 segundos semanales, ¿no? Y el de los 10 minutos fue criminal. Ya para empezar pasó 5 de 10 minutos dando la espalda al público, y era un catálogo, en este caso este hombre vendía maquinaria agrícola, y era un catálogo que lo llevaba a un PowerPoint. Fue criminal lo de los 10 minutos, pero de los Estamos hablando de un grupo empresarial, puede ser. No, estamos hablando de una especie de networking que me invitaron, que yo no la conocía, para mí fue una, había de todo tipo. No, es que yo viví algo parecido cuando estaba en un grupo. A mí me invitó una, en este caso era una abogada, y me dijo, Mar, ven, que quiero que te conozcan, tal y cual. Entonces, bueno, fui y me resultó curioso porque era mi primera vez, me habían hablado de ese tipo de redes de networking, pero yo creo que se desaprovecha mucho, ¿no? Porque en 3 horas puedes hablar, bueno, sí, después hacen unos desayunos de muerte impresionantes, riquísimos, y ahí sí que ya puedes relacionarte, pero claro, tantas personas tampoco te da tiempo a hablar con muchas, ¿no? Pero de los 25... Es idéntico que lo que te comento, ¿eh? O sea... yo es que para mí era la novedad, ¿no? Era aquí en Lugo y madre de Dios. Sí, a mí esto fue en Ferrol y esta chica me llevó muy bien, me dijo, ven, anda, ven. Y dije, bueno, pues yo tenía que ir a Coruña, pues fui Lugo. Pero es que aparte hasta el horario, quiero decir, las quedadas eran a las 6:15, empezaba. Sí. Y se desayunaba, pues eso, 7:30, 7:15, 7:30 más o menos. ¿Y también 25 segundos? Y tenías 30 segundos por cabeza para hablar. Sí. Pues en este que no respondí, de los 90 y muchos, 2. Me gustaron 2. Los otros corrieron que se las mataban para dar mucha información en 25 segundos. Lo que se llama el elevator pitch. Elevator pitch, pero claro, el elevator pitch en 25 segundos. Un elevator pitch puede llegar hasta los 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿no? Sí. Y es que uno de los consejos que 45 nos dijeron. 45, no, a ver, un elevator pitch puede ir de 30 segundos, puede ir a 2 minutos, incluso hay quien dice 3. Uno de los consejos que yo doy... A vosotros os dijeron eso. A ver, es que no hay una hora concreta. Hombre, no puedo decir que sean 30, 45, 1, 2 o 3. Yo he visto recomendaciones hasta 3, que me parece un poco largo, y lo he visto, yo me quedo en 2, 2,5 máximo, ¿no? Y mínimo, pues eso, 15 segundos, 20. Precisamente, cuando nosotros practicamos el elevator pitch, yo lo que enseño a la gente a la que formo es que sean capaces de seleccionar qué dirían en un elevator pitch de 30 segundos, en uno de 1 minuto, en uno de 2 minutos y en otro de 3. Porque a veces las circunstancias te permiten que tengas 3 minutos, a veces te dan 45 segundos, y lo que no puedes hacer es bloquearte y decir lo que dice la mayoría, ¿no? ¡Ay, 45 segundos! ¿Y qué digo yo 45 segundos? Ya has perdido 10. A la base de todo es conocer bien lo que haces. Ni más ni menos. Pero esto, lo que yo os digo de tener vuestro elevator pitch para distintos tiempos, esto lo tenéis que hacer cada uno de vosotros, dedicarle tiempo, tener ese guión, pero estaría bien que lo hicierais. Entonces, y no os quedéis, Fernando, con que dura 45. Nosotros esto nos lo decían en la escuela de cine, nos decían que evidentemente pues era complicado, ¿no? Pero que a lo mejor algún día nuestra oportunidad estaba en coincidir con alguien a la cual poder vender nuestro proyecto, y lo encuentras pues saliendo de tomar un café, te lo cruzas en un paso de peatones. En esos momentos de, hostia, aprovecha el momento ya.
y hazlo. O en un ascensor y vas O en del un bajo ascensor, al sí, quinto, o en y el propio entonces dura ascensor, más vaya. segundos, quiero En el- decir, que por eso os en digo el que no hay una propio, grabación determinada, sí. o en el propio ascensor y de decirnos, pues eso, desde, oye, ¿pides disculpas o no? En plan, ¿perdona que te moleste o no? Sí, O sea, de todo, de todo, de todo, sí. de todo. Y era un Ya, ejercicio ya. súper complejo porque vender todo un proyecto de los nuestros, que a lo mejor es súper gordo, súper denso. Claro, la gente, ¿dónde estaban los mayores errores? Nos decían, pues, en que la gente quiere vender el proyecto ya y realmente no es vender el proyecto, sino que hacer que el proyecto sea atractivo para que luego consigas una segunda reunión de más tiempo. A ver, es que el elevator pitch lo que no vas a hacer es vender. El elevator pitch, su objetivo es conseguir esa segunda reunión, que es lo que la gente nos dice. Sí, pero bueno, No a es lo que me refiero es vender. que donde estaba Sí, el gran error eran los que querían vender ya el sí. proyecto. Y Y era un después error. también que las personas tienen el elevator para cualquier persona. No. Si me dirijo a este tipo de punto, Fernando, buscas patrocinadores, ¿no? Pues tendrás un discurso que si vas a pedir financiación o que si vas a buscar clientes, el elevator pitch va a cambiar. Sí, no tiene nada que ver. Es fundamental a la audiencia a la que te diriges, ¿no? Eso es Sí. importantísimo. Y eso a veces se olvida y es el elemento fundamental a la hora de hablar. Los Sí, receptores. de hecho, a mí me pasa pues, con una persona que suelo seguir vía YouTube, su canal, bueno, por los temas que toca, y que por otro lado lo sigo también en su página web, y de hecho he pagado en algún momento por alguna charla, ¿no? Por algún Sí. evento de los que hace o alguna cosilla así, formativa y demás. Mm. Y dejé de hacerlo porque llegó un punto que me di cuenta que lo que hace es un reciclaje y repite. O sea, le da igual que hayas pagado que no, para empezar. Le da igual o sea, hace lo mismo realmente. Ya. Entonces, pues dices, oye, pues no pago y veo lo mismo aquí, total. Sí, no, está claro. Está claro, pero es Entonces, triste. Sí. que en ese sentido lo que dices tú, que es eso, que es muy importante cambiar los discursos y estas cosas. Sí. Totalmente, sí. Y tanto. ¿Y por ahí alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta más? ¿Nuestras brasileñas se van más convencidas o no? Sí, yo quería preguntarte una cosa. Pregunta. Cuando hablaste de la palma de las manos, ya lo escuché una vez que no se mostraba como mostrar la palma totalmente para el público. A ver, que puedes poner para abajo o para ti mismo, pero no para el público, para que no te parece que está poniendo como un anteparo o poniendo algo entre tú y el público. ¿Eso es verdad o no? A ver, no, yo creo que hay falta de información en lo que a ti te contaron o en lo que tú recuerdas, ¿no? Es decir, tú cuando hablas las manos te van ayudando, ¿no? Y de esta manera no es lo mismo que te ayuden. A ver, voy a hacerlo así para que me veáis bien. No es lo mismo que yo estoy hablando, que se vean las palmas, a que te ayuden de esta manera. De hecho, hay muchas investigaciones que vieron a una persona con las palmas para abajo y a otra con las palmas para arriba y decían, ¿y tú con quién te quedas o a quién le crees más? Siempre salió, lógicamente, victorioso las palmas para arriba, porque esto viene de que no tengo nada que ocultar, viene de la época en la que se portaban armas muy pequeñitas y cuando la gente venía así y dices tú, no trae nada, el arma era tan pequeñita que cabía perfectamente, entonces por eso las palmas hacia arriba se asocia con honestidad. Una cosa distinta que tú hagas esto, que esto es frenar, y otra cosa distinta, este gesto. Mira, cuando tú estás señalando a alguien, este gesto, ¿a qué objeto recuerda? Cuando estás señalando, estás haciendo ese gesto, ¿no? ¿A qué objeto? Una pistola. Una pistola. Exacto, por eso es muy agresivo y además si os dais cuenta, mirad, yo estoy señalando a una persona con 2 dedos, pero hay 3 que apuntan para mí. Estos 3, si ponéis vosotros este gesto, apuntan para vosotros, con lo cual vosotros sois lo importante. Entonces, yo recomiendo cuando al público lo tengáis que decir algo en diagonal, con la palma de la mano perpendicular al suelo y los dedos cerrados le señaléis, porque de esta manera ni hacéis barrera, ni frenáis, ni es invasivo. Pero sí que las palmas son fundamentales a la hora de comunicar, sin lugar a dudas. Así, ahora está más aclarado, porque no tenía claro cómo mover. Sí, ahora está más claro. Pero tú Gracias. intenta, Viviana, mover lo que tú te sientas cómoda, que te sientas natural. Delante de una pantalla controlas un poco más la gesticulación y cuando hablas en un entorno físico puedes abrirte un poco más. Aquí si abro un poco más me voy de plano, no puedo. Entonces tienes que intentar también adaptarte al medio en el que estás.
Siempre en un entorno digital es más contenido, siempre. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más?